La migración es un proceso que data de tiempos antiguos. Hoy en día su práctica sigue estando vigente dentro de nuestro territorio nacional, tanto para las personas de carácter indígena como también para las personas de áreas metropolitanas y citadinas. Queremos establecer los parámetros que se manejaron para realizar las siguientes entrevistas. Este microdocumental tiene como objetivo el demostrar el proceso migratorio por el cual pasaron las tres personas a las cuales se les realizó la entrevista siguiente. Primeramente, queríamos definir que cada una de ellas se identifique dentro de una cultura en específico. Y obviamente nos mencione el porqué. Posteriormente, relatarnos brevemente cuál fue el motivo por el cual abandonaron su lugar de origen. A partir de estas respuestas, analizaremos minuciosamente cada una de ellas y definiremos los conceptos diferentes que se manejan de cultura dentro de nuestro territorio y para estas personas en específico. ¿Se identifica con alguna cultura boliviana? Sí, especialmente con el idioma quechua. ¿Por qué razón? Porque me gusta hablar quechua, porque mis padres hablaban quechua y aymara, pero más me identifico con el quechua. Y también mi madre política, la madre de mi esposa, también hablaba quechua, y ahí tuvimos la conversación más fluida. ¿Cuál fue la razón para que emigrara de su lugar de origen? Por motivos de trabajo. Y luego de la ciudad de La Paz me vine acá a Cochabamba por motivos de salud. ¿Usted es originario de qué parte exactamente? De un centro minero de Colquiri. De tal manera me vine a la ciudad de La Paz me vine acá a Cochabamba. ¿Qué dificultades atravesó al llegar a este nuevo lugar? Casi ninguna dificultad, porque como hablo el quechua, entonces pude acomodarme al nivel de la población de aquí de Cochabamba. ¿Quién es quien le enseñó quechua o es que se hablaba en su...? Sí, hablaban mis padres, hablaban quechua y aymara. De tal manera más yo empecé a hablar con mi madre y mediante mi madre política también hablaba quechua, que era de Potosí. ¿Mantiene costumbres de su lugar de origen? ¿Alguna tradición, algo que siga, digamos, desde antes y que hasta ahora lo sigue practicando? No lo estoy practicando, pero sí tengo esa costumbre de los prestes antiguos que en los pueblos se mantiene como actualmente aquí en Cochabamba, en Quillacollo, como de la Virgen de Urcupiña, su entrada, su verbena, etcétera, etcétera, con sus danzarines, ¿no? Que actualmente aquí en Quillacollo lo siguen realizando. Como bien podrán observar, el primer entrevistado, el señor Poli, previo a la realización de la primera entrevista, don Poli nos dio a conocer que le parecía incómodo el develar información de su pasado, información de carácter personal, según él mismo lo especificó. Así que por lo tanto nos dijo que dentro de las respuestas establecidas para nuestra entrevista, él iba a ser muy cortante y las iba a dar de manera muy sencilla y general. De todas maneras, podemos analizar acá que simplemente por el hecho de conocer la lengua quechua y de practicarla frecuentemente, ya uno automáticamente se identifica como quechua. Obviamente se maneja una concepción un tanto errónea de lo que es cultura, pero de todas maneras también nos dio a entender que el proceso migratorio por el cual él atravesó en una primera instancia tuvo un carácter de búsqueda de trabajo, es decir, mejor calidad de vida para él mismo, y posteriormente un carácter de salud. ¿Se identifica con alguna cultura boliviana? Claro, con la cultura quechua, ¿no? Porque nosotros somos de Potosí. ¿Sus papás y tanto sus personas son...? Somos de Potosí. Sí, mi mamá de Sucre y mi papá de Potosí. Mis abuelos, todos de Potosí. Toda la familia prácticamente Potosí. ¿Cuál fue la razón para que emigrara de su lugar de origen? Por mejores logros, por mejores oportunidades,
que había, ¿no? Entonces en La Paz y actualmente también. Es una ciudad ya cosmopolita. ¿Qué dificultades atravesó al llegar a este nuevo lugar? La falta de empleo, buscar empleo y casa, ¿no? Uno ya deja atrás su casa propia y el conseguir establecerse en un nuevo lugar, no buscar, tal vez eso, ¿no? ¿Mantiene costumbres de su lugar de origen? No, gracias a Dios no mantengo nada, porque conozco a Dios y ya toda esa idolatría pagana que acostumbraban mis abuelos, mis papás, también algunas de mis hermanas, yo no las practico. ¿Qué eran esas costumbres que generalmente sus abuelos, La sus coa, papás? levantar altares a Dios ajenos, a Dios paganos, principalmente la coa, el incienso. ¿A qué edad más o menos usted abandonó eso? O sea, ¿cuándo? A los 17 años. La segunda entrevistada, doña Berta, obviamente mantiene de cierto modo la misma especificación que su esposo don Poli, ya que nos menciona que se identifica dentro de la cultura quechua porque sus padres, sus bisabuelos, sus abuelos eran quechua parlantes, al igual que ella, que también maneja el idioma. Aparte, algo que podemos notar y que es muy rescatable dentro de esta entrevista es el hecho de que cuando se le preguntó si todavía practicaba alguna tradición o alguna costumbre de su cultura, ella rápidamente y de manera cortante dijo que no, ya que ella se había convertido a lo que es la religión cristiana a la edad de 17 años. Aquí podemos observar esa transición de religiosidad que se da al migrar. Obviamente, este proceso de migración tiende a tener estas desventajas, si se puede denominarlo de esa manera. ¿Se identifica con alguna cultura boliviana? Sí, con la cultura quechua, que es la cultura con la que mis papás y mis abuelos también me han criado desde pequeño, allá donde vivía en Chapare. ¿Cuál fue la razón para que migrara de su lugar de origen? Y ya, cuando salí del colegio, ya del bachillerato, mis papás me dieron dos opciones. O bien me quedaba allá a trabajar con ellos en la tierra que teníamos, o me venía aquí a la ciudad para estudiar en la universidad. Igual le dieron las mismas opciones a mis hermanos, pero ellos han decidido quedarse allá porque decían, ya tenemos trabajo seguro aquí, entonces ¿para qué vamos a ir a estudiar? Entonces se quedaron. Yo más bien me vine porque quería estudiar, superarme, ¿no? Entonces, pues me quedé aquí a estudiar. ¿Qué dificultades atravesó al llegar a este nuevo lugar? Cuando llegué, la primera dificultad era buscar dónde vivir. Tenía que ser un lugar que sea barato y cosa de que también pueda llegar rápido aquí a la universidad. Luego otro problema que tuve también era el dinero, que como no me alcanzaba mucho, pues tenía que ver la opción de trabajar y estudiar a la vez. Y también hay otros problemas, ¿no? El cambio de rutinas que también hay cuando vienes de Michaco aquí a la ciudad, pues tenía que levantarme temprano para trabajar y aquí pues me era difícil acostumbrarme a olvidar esas cosas porque cuando te crías de pequeño a ratos también extrañas donde vives y a ratos pensaba y decía creo que no, mejor vuelvo a Michaco, vuelvo con mis papás y dejo esto de lado y trabajo, pero bueno, también pienso y digo quiero superarme, quiero ser alguien en la vida y sigo aquí estudiando. ¿Mantiene costumbres de su lugar de origen? Claro, mantenemos una costumbre con mi familia, mis hermanos, todos, que es, volvemos allá el primer viernes del año y hacemos una coa para que nos vaya bien a todos mis hermanos y a mis familiares. Ahí compartimos con ellos, chayamos, coamos y bueno, es una bonita costumbre, ¿no? Que se ha ido manteniendo de generación en generación, ya desde mis abuelos, mis papás, todo. Y con mis hermanos, que aquí que estamos viviendo hemos conseguido una casa más grande y estamos viviendo, con ellos también volvemos, ¿no? Cada que podemos allá a Ibirgarzama para coar con mis papás. Y
bueno, a veces no se puede también, ¿no? Porque la universidad te atrapa con las clases, con los cursos de verano y tantas cosas. Pero es una costumbre que no voy a perder con mi familia y vamos a seguir practicándola. Les voy a enseñar a mis hijos también y así sucesivamente. Para finalizar, realizamos la entrevista a un compañero de la carrera de Comunicación Social, Johnny Flores, cuyo lugar de origen se encuentra en la zona del Chapare. Como bien pueden observar, él se identifica como quechua parlante y se identifica dentro de la cultura quechua porque sus padres pertenecen a esa cultura y le inculcaron ciertas creencias de la misma. Ahora bien, en cuanto al proceso de migración, podemos ver que en esta oportunidad él no se vio obligado a abandonar su lugar de origen, sino que por el contrario se le dio una opción, la cual también se le había presentado anteriormente a sus hermanos mayores. Esta opción era quedarse a trabajar en las tierras de sus padres, tierra donde él había nacido, o continuar sus estudios académicos ya una vez culminado la primaria y la secundaria, y posteriormente volver a su comunidad. Obviamente él eligió esta parte, tomó la decisión de abandonar su tierra, buscar nuevos rumbos, continuar su actividad académica y una vez culminada esta, regresar y apoyar a su comunidad. Bien, pues el compañero ahora mismo sigue en ese proceso. De otra manera también podemos observar que tiene ciertas costumbres que él hasta ahora las sigue practicando. Una de las que más nos llama la atención y que menciona él durante la entrevista es el hecho de que todos sus familiares se reúnen nuevamente a principios de año y hacen una pequeña festividad en sus tierras. Realizan una chaya, una coa, y esto es para que todos los familiares tengan un muy buen año, muy próspero, dentro de todas las actividades que vayan a desempeñar cada uno. Ahora, realizando una pequeña comparación entre las tres entrevistas, podemos darnos cuenta que de cierto modo los tres coincidían en ciertas dificultades al someterse a un proceso de migración. Primero don Poli, que nos mencionaba que era difícil la situación de encontrar trabajo. Doña Berta, que nos mencionó que el simple hecho de conseguir un lugar donde vivir o donde pasar la noche era muy complicado, porque obviamente al lugar donde habían llegado no tenían nada. Y Johnny nos menciona que al momento de llegar a Cochabamba tuvo que vivir en situación precaria, es decir, un ambiente bastante pequeño, bastante aislado. Subsistir con el dinero que inicialmente le mandaban sus padres cada mes y posteriormente tener que buscar un trabajo y tener que alternar entre estudio y trabajo porque era lo más difícil y lo más complicado para él. Pero que ya con el transcurrir de los años tuvo la oportunidad de conseguir un ambiente mucho más cómodo, mucho más grande, que ahora mismo él, como nos menciona, comparte con sus hermanos menores que también están viviendo en la zona de Cochabamba actualmente.